¿Qué es lo peor que sucedió en una boda a la que fuiste invitado? Estaba en una boda donde los novios tenían un Rottweiler que adoraban. Lo habían entrenado intensamente y, de hecho, el perro formó parte de la ceremonia como portador de los anillos. Imagínate, una ternura total. Pero justo en la recepción, mientras ellos estaban en medio de su primer baile, de repente se abre la puerta del salón de fiesta y entra un tipo gritando: «Amor, te extraño, no hagas esto». La novia, asombrada, le responde: «¿Qué estás haciendo? Esto ya se terminó, no quiero verte». En ese momento, el tipo avanza hacia ella, y de repente, el perro se lanza a atacarlo. Le muerde el brazo y lo derriba al suelo. La situación se descontroló. La gente empezó a gritar y los niños a llorar. Era un verdadero caos. Pero, de repente, el tipo se levanta como si nada hubiera pasado, y la novia anuncia que él es su entrenador de perros, y que esto era una demostración de las habilidades defensivas del Rottweiler. El tipo se hace una reverencia, muestra el protector que tenía bajo la camisa y luego le pide al perro que haga un par de trucos normales. Nosotros, un poco confundidos, aplaudimos educadamente. Él se retira del salón, y los novios terminan su primer baile como si no hubiese sido una experiencia completamente traumática para el resto de nosotros. Durante la recepción, se armó un verdadero caos que terminó desbordándose hacia el estacionamiento. El papá de la novia y el novio, que estaban en el mismo bando, se encontraron en medio de la pelea. Mientras que la mamá de la novia estaba literalmente intentando mantener a la novia bajo control, usando movimientos de lucha libre en la parte trasera de la limusina. Ambos, el papá de la novia y el novio, terminaron arrestados junto con otra media docena de personas, pero ahí no terminó la locura. Cuando todos salieron bajo fianza, la pelea se reanudó en el hotel y, nuevamente, más personas fueron arrestadas, incluyendo a la novia. Esta vez, sin su mamá que la mantuviera a raya. Sin luna de miel, y como regalo de bodas, un cargo por asalto en grado felonioso para ambos. Lo más raro de todo esto es que no tenía nada que ver con pandillas ni había rencillas previas. Solo un amigo del novio que estaba completamente ebrio, que se molestó cuando alguien lo chocó en el buffet y unos pocos más que no supieron dejarlo pasar. Fue una locura absoluta. Nos encontrábamos ahí como amigos de los padres de la novia y estábamos en la limusina mientras la novia gritaba: «Mi papá», angustiada por la pelea que su padre estaba teniendo en el estacionamiento, mientras su mamá tenía sus brazos y piernas envueltos alrededor de ella para que no se escapara. La familia de la novia no apareció, ni uno solo. No estaban de acuerdo con que ella se casara con un hombre blanco, Eddie. Él era blanco y galés, ella era india y creo que musulmana, aunque podría estar equivocado sobre su fe. Después de la boda, ella recibió amenazas de muerte de su papá y de sus hermanos por haber deshonrado a la familia. Así que ella y su pareja decidieron mudarse a Nueva Zelanda, donde ahora están viviendo la mejor versión de sus vidas. Estaba como invitado en una boda donde apenas conocía al novio y solo había visto a la novia una vez antes. En medio de la recepción, me detuve en el baño y encontré a la novia sentada sola en un cubículo amplio, con la mirada perdida y las lágrimas corriendo por su rostro. Había una turbulencia en su interior, no deseaba casarse, pero sentía que la presión la empujaba a dar ese paso. Como joven mormona de 19 años, cargaba con la pesada carga de un compromiso que había surgido de circunstancias íntimas, sin que una nueva vida estuviese en camino, aunque la obligación era clara en su mente. Pasé alrededor de media hora con ella, intentando ofrecerle palabras de consuelo y compañía, hasta que su abuela entró, asumiendo el rol de apoyo familiar que ella necesitaba. Regresé a la fiesta, y el novio, ajeno a la escena, no tenía idea de la tormenta emocional que atravesaba su futura esposa. Mi esposo, quien era amigo del novio, perdió contacto con él tras su boda. Años después, al reencontrarnos, le preguntamos cómo estaban. Me contó que ahora eran padres de 4 pequeños traviesos, todos menores de 5 años, y su voz rebosaba la emoción de la paternidad. Sin embargo, una sombra de inquietud me invadió al pensar en ella en ese momento. ¿Siente la felicidad que él parece experimentar? ¿Tiene él la más remota idea de los pensamientos que la atormentaban mientras él celebraba su amor? Casi muero en el camino a mi propia maldita boda, con mi padre en el auto. Íbamos hacia la iglesia en una limusina, que, por cierto, mi papá conocía gracias a su relación con el dueño de un bar. Eso ya debió ser una señal de alerta, ¿no crees? Todo iba bien, hasta que me di cuenta de que el anciano conductor estaba claramente embriagado a eso de las 11 de la mañana. No supimos cuán afectado estaba hasta que pasamos un disco de alto en una curva cerrada de una carretera rural de 2 carriles. En ese momento, le decía a mi papá que iba demasiado rápido para poder frenar antes de la curva.
Justo enfrente había un campo de un agricultor. Milagrosamente, no había nadie conduciendo en la otra carretera cuando atravesamos la intersección, ni había alguien esperando en el alto. Supongo que íbamos a unos 65-70 km por hora. No me preguntes cómo logró salir del campo, pero lo hizo. Recuerdo claramente a mi padre despotricando contra él porque había estado tan ebrio y casi nos quita la vida. Todo esto sucedió en 1988. No es mi historia, pero les cuento que había una joven que sabía del postre gratis que muchos restaurantes ofrecen si era tu cumpleaños. Esta chica hizo de eso una costumbre. Siempre que iba con sus amigos a un nuevo lugar, no dudaba en pedirlo. Ahora, imaginen esto. El día de su boda, mientras comenzaba la entrada de la novia, la dejaron avanzar unos 25% por el pasillo, y de repente, la música se detuvo. Todo el mundo comenzó a cantar feliz cumpleaños. Sin duda, un momento inesperado que nadie vio venir. ¿Quién diría que su amor por los postres podría convertirse en un recuerdo tan único en su gran día? Oh, mi boda, era un día de esos que soñé toda mi vida. Mi esposa iba a entrar al ritmo de Aquí viene la novia. Yo estaba ahí, de pie, ante una gran multitud, y justo cuando el organista comienza a tocar, de repente, mi mamá, con quien no había hablado en más de una década, empieza a caminar por el pasillo vestida de blanco. Claro, ella estaba invitada y todo, pero jamás pensé que vendría. Se apareció en el último minuto, y mi esposa, al verla, se paniqueó y le dijo, solo ve a encontrar un asiento. La verdad es que fue un momento de un mal timing perfecto. Durante unos 30 segundos, solo podía pensar, ¿estoy en una especie de pesadilla freudiana? Imagina la confusión y el caos en mi cabeza. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento tan crucial? Me sentí atrapado en una escena que no podía controlar. Cuando estaba en la universidad, la mejor amiga de mi mamá se casó en el extranjero, en una ceremonia elegante y extravagante con traje de gala. Mi mamá fue la dama de honor, mi papá acompañó a la novia por el pasillo, y mis hermanas y yo formamos parte del grupo de damas de honor. Fue una boda preciosa. Lo pasamos increíble, bailamos toda la noche. Sin embargo, a la mañana siguiente, mientras nos preparábamos para el brunch post-boda, recibimos la terrible noticia de que mi abuela, la madre de mi mamá, había fallecido. Mi mamá estaba destrozada, y nosotros también, pero ella insistió en que no se lo contáramos a nadie. Que limpiáramos nuestras lágrimas, dibujáramos una sonrisa y pretendiéramos divertirnos para no arruinar el fin de semana de los novios. Nos dijo que podíamos llorar en el avión de regreso a casa, pero que por ahora debíamos llevar alegría a la fiesta. Años después, mi mamá falleció. En su memorial, su mejor amiga compartió unas fotos de aquel fin de semana de la boda. Se podía ver la sonrisa radiante de mi mamá, pero sus ojos lucían tan triste. Su amiga no tenía idea de lo que mamá estaba atravesando en ese momento. Solo supo la verdad al regresar de su luna de miel, así que tenía únicamente recuerdos felices de ese fin de semana. Mamá era una gran amiga. No asistí a esa boda, pero luego recibí varias llamadas sobre lo que ocurrió. Hace unos 10 años, mi prima se casó y mi mamá concurrió a la celebración, para que los invitados pudieran capturar los momentos de la fiesta. Ella dejó cámaras desechables en las mesas. La intención era desarrollar las fotos después y revivir lo divertido de la ocasión. Sin embargo, lo que mi madre decidió hacer fue llevarse varias de esas cámaras al baño y tomarse fotos en una actitud muy cercana a su intimidad. Lo más grave es que en las imágenes se podía identificar que era ella. Gracias a un anillo muy particular que siempre lleva. Mi prima quedó estupefacta y con razón. En ese momento, yo no entendía del todo los problemas de salud mental que afectaban a mi mamá, así que internalicé la vergüenza y me sentí muy mal por lo que había hecho. Ahora reconozco que ella padece trastorno límite de la personalidad y busca hacer cosas extremas para atraer la atención. Mi prima, que es una persona increíble y muy amable, sigue felizmente casada con su pareja. Me alegra que ahora podamos hablar de esto con humor. Ambas mantenemos un contacto distante con nuestras madres. Estaba en la boda de mi primo y curiosamente había otra ceremonia celebrándose del otro lado del lugar de recepción. Fui al baño compartido y allí me crucé con la novia y su dama de honor. La novia lloraba en un rincón. Mientras me lavaba las manos traté de no prestar demasiada atención, pero con todo lo que escuché, bastaba para entender que su esposo, completamente embriagado, se comportaba de manera inapropiada y la había menospreciado. Luego me hicieron la pregunta de si quería acompañarlas a otro sitio. Esa noche no tenía coche, así que no pude aceptar. Supongo que si hubiera ido con ellas, la situación habría tomado un giro complicado. Más tarde, otro invitado se la llevó, claramente preocupado por su bienestar.
En otra ocasión, fue el turno de otra prima, esta vez la que estaba a punto de casarse. 2 días después de la celebración, su esposo, en un episodio perturbador, mostró signos de esquizofrenia y la amenazó. Fue entonces cuando supe que en Francia existe un periodo de 7 días en el que puedes cancelar un matrimonio sin necesidad de acudir a un juez. Finalmente, la prima de mi mejor amigo estaba a punto de unirse en matrimonio a sus 35 años. Cuando llegó la noche de su boda, sintió un pánico indescriptible y decidió escapar, huyendo en plena oscuridad. Como el matrimonio no se había consumado, logró que se anulara y se retiró a vivir en un monasterio. Hoy, a sus 60 años, todavía permanece allí. En una boda, el mejor amigo del novio ofreció un discurso que dejó a todos boquiabiertos. Reveló cómo nadie aceptaba a la novia. Imagina la incomodidad en el aire. Pero eso no fue todo. Posteriormente, un hombre que ya había disfrutado de más de una copa, se apropió del carrito de golf de los caterers y comenzó a hacer maniobras imprudentes. Así es, lo oíste bien. Luego, se lanzó en una exhibición en la pista de baile, donde, en un giro desafortunado, terminó lastimándose la barbilla. La escena fue desastrosa y desafortunadamente quedó un rastro de desasosiego. El fotógrafo, sorprendido por el espectáculo, parecía disfrutar de cada instante, mientras que la novia, en cambio, no podía ocultar su descontento. Esto me trajo a la memoria otra anécdota. Asistí a la boda de un amigo y en la recepción adornaban las mesas altas con velas de té. Una mujer con una exuberante melena al estilo de los años 80, que ya había disfrutado de unas copas de más, se reía a carcajadas, echando la cabeza hacia atrás con alegría. De repente, su cabello cobró vida como una bola de fuego. La situación se volvió caótica. Entre lanzar bebidas y un abrigo como primera línea de defensa, lograron controlarlo. Sin embargo, por lo que recuerdo, ella se retiró rápidamente, y el lugar terminó impregnado con el olor a cabello quemado. ¡Qué desastre! Fui invitada a una boda como acompañante de un chico con el que había estado saliendo desde hacía un mes. La verdad, no conocía a nadie en el lugar. Cuando la ceremonia estaba a punto de comenzar y el novio se dirigía al altar, sentí como si mi estómago se hubiera caído hasta el suelo. Había visto a ese mismo chico en Tinder 3 meses antes, habíamos coincidido, había intercambiado mensajes con él. Así que, le dije a mi cita: por Dios, ese tipo lo vi en Tinder, y él me responde: debes estar confundida, han estado juntos durante 7 años. Yo insistía: no, te lo juro, es él. Entonces mi cita sugiere: quizás era una cuenta antigua que se le olvidó borrar. He escuchado que eso le pasa a la gente y arruina relaciones. Le digo: no, yo hablé con él y tengo su número en mi teléfono. Así que lo busqué, y era el número del novio. Mi cita se quedó en shock, no sabía qué decir, solo musitó: vaya, siempre pensé que era un buen tipo. Y allí nos quedamos, sentados, en una incomodidad total durante toda la boda, como si estuviéramos atrapados en una película mala, cordones sueltos, miradas complicadas. Hasta el día de hoy, no hemos comentado nada sobre ese extraño giro del destino a nadie. Voy a contarles sobre mi propia boda. Mi vestido tuvo un retraso increíble. Faltaban solo 2 días para el gran día cuando finalmente llegó, listo para la prueba final, pero no era mi vestido. En lugar de pedirlo, decidieron hacerlo a mano. Así que terminó siendo de satén color mantequilla, con tirantes caídos y un escote bastante atrevido para una boda católica. La verdad es que no tenía muchas opciones, así que no me quedó más remedio que usarlo. Recuerden que yo tengo sobrepeso y esto era a principios de los 90. No podía comprar algo que estuviera disponible en una tienda. Para colmo, la coordinadora de bodas de la iglesia perdió todo lo que habíamos planeado: la música, las lecturas, todo. Así que se inventó algo con cosas al azar y mezcladas. Y como si eso no fuera suficiente, todos los padrinos llegaron colocados, los ramos de flores. ¡Ay, esos ramos! Tenían una flor a la que mi dama de honor era increíblemente alérgica. Empezó a estornudar y a volverse loca, sacando flores de todos los ramos en medio de la ceremonia. Apenas terminó la boda, mi hermana, que era una de las damas, se quitó los tacones y se puso unas zapatillas deportivas con su vestido corto. Así que en todas las fotos salió con sus tenis desgastados. Por si fuera poco, los proveedores de catering se confundieron y estaban sobrecargados. Después de servir la comida, se fueron. Mi mamá tuvo que encargarse de limpiar y recoger todo durante toda la noche. Mi hermana mayor no iba a asistir porque su esposo fue asignado a Hawái y no podían costearlo. Así que le compré un pasaje de avión. Ella era más como una figura materna que una hermana, no podía casarme sin su apoyo. Pero, durante la celebración, se emborrachó y trató de tener relaciones con todos, incluso con mi esposo.
Nuestra familia entera los sorprendió en el sofá de la sala de mi mamá con el mejor amigo casado. Todavía hoy, ella no quiere aceptar eso. Y para rematar, mi esposo olvidó su equipaje en nuestra luna de miel. Mientras estábamos disfrutando de nuestro viaje, alguien entró a nuestra casa familiar y robó todo el dinero y cheques que habíamos recibido en la recepción. Aún creo que fue mi hermana mayor. La celosía era evidente. Pero, a pesar de todo, aquí seguimos casados después de 31 años. La mejor amiga de mi esposa se casó en un club privado en Filadelfia. La ceremonia había concluido y la fiesta posterior se estaba llevando a cabo en el piso de abajo. Las suites del hotel se encontraban en el tercer piso. Durante la celebración, mi esposa y otra dama de honor decidieron subir para llevar algunas cosas a la suite de la novia. Poco después, bajaron corriendo a contarme a mí y a otro amigo que la puerta de la suite estaba entreabierta y que había alguien en la cama. Ambos subimos, intrigados, y al acercarnos nos abrumó un olor extraño y desagradable. Cuando finalmente logramos ver lo que ocurría, notamos que un hombre yacía en la cama, y en el baño había un par de boxers manchados de algo inquietante. Las sábanas también mostraban signos claros de un encuentro desastroso. El hombre no respondía. En ese instante, la reacción instintiva fue desear sacarlo de allí y enfrentar la situación con firmeza, aunque tal vez ya era un poco tarde para eso, ¿verdad? Sin embargo, no queríamos comprometernos más de lo necesario, así que decidimos llamar a la policía. Cuando llegaron, se encargaron de retirar al hombre de la cama y llevarlo afuera. Resulta que había estado tan ebrio que, al sentir la necesidad de ir al baño, entró al edificio y comenzó a abrir puertas buscando uno disponible. Al final, el lugar del evento asumió los costos pagando una habitación en el hotel y cubriendo toda la boda. Así que mis amigos no solo disfrutaron de una boda gratuita, sino que también se llevaron consigo la historia más increíble que podría contarse. Mi cumpleaños, ese día asistimos a una boda en la que mi esposo era parte del cortejo. Disfrutamos de la ceremonia en la iglesia, y después nos dirigimos a la recepción. Mientras estábamos inmortalizando momentos en fotografías, mi esposo recibió una llamada. Un vecino informó que la casa de los novios se está incendiando. El asunto se tornó urgente y rápidamente se dirigieron a la casa. Al llegar, se encontraron con la devastación. La pérdida era total. El padrino llegó a la recepción, interrumpiendo la celebración, y compartió la impactante noticia. No podrían asistir, pues su hogar ya no existía. A pesar de ello, aseguró que todo estaba pagado y que debían quedarse y disfrutar. Eventualmente, los novios aparecieron, aunque la atmósfera era tensa y extraña, una sombra pesada en el ambiente. El novio decidió retirarse temprano. Esa casa, triste y trágicamente, pertenecía a la familia de la novia, y también era el hogar del novio. Para añadir más dramatismo a la historia, descubrimos que el incendio había sido provocado. El ex de la hermana de la novia, frustrado y lleno de ira, había abandonado la ceremonia, derramando gasolina por todo el lugar. La tragedia estalló, llevándose consigo todo a su paso. Sin embargo, él no escapó. La explosión fue su final, mala suerte o karma. Sin duda, una boda que nunca olvidaré. ¿Alguna vez has estado en una boda que se tornó completamente alocada? Déjame contarte una historia que parece sacada de una comedia de enredos, pero todo fue muy real. Todo comenzó con un pastel que, aparentemente, no estaba en las mejores condiciones. Primero, la novia se sintió un poco mareada y, en un descuido, soltó a toda la familia que estaba esperando un bebé. Imagínate la reacción de la abuela de la novia. Desesperada y devastada al escuchar la noticia, decidió que era mejor irse a casa temprano. En el camino, la hermana de mi expareja empezó a sentirse mal también. Lamentablemente, mi ex papá se negó a parar el auto, así que, mientras seguimos conduciendo a una velocidad moderada, ella no tuvo más opción que vomitar por la puerta abierta. Te juro que fue un espectáculo. Finalmente llegué a su casa y, antes de que pudiera decir "esto es una locura", vomité fresas sobre una pared blanca. ¡Qué desastre! Pero eso no era nada comparado con lo que estaba pasando en el lugar de la boda. Resulta que el 80% de los invitados estaban viviendo la misma pesadilla. Los baños estaban colapsados y la gente simplemente estaba vomitando en las mesas. Una escena digna de una película de terror. Lo mejor de todo fue que, mientras todos intentaban salir apresuradamente, hubo un tremendo embotellamiento que hizo que regresar a casa fuera una odisea.
Y, por si fuera poco, al menos hubo un choque entre autos, todo un caos. Al día siguiente, fuimos a ayudar a limpiar, todavía con esa sensación de malestar. Encontramos vómito rosado por todas partes. Yo pensé que podría manejarlo, pero solo aguanté 5 minutos antes de que mi estómago se rebelara de nuevo. Eso sí, lo escuché de su madre tantas veces que se convirtió en un chisme recurrente hasta que rompimos 8 meses después. Así que si alguna vez te sientes preocupado por una boda aburrida, solo recuerda, siempre puede ir a peor. Trabajé en una empresa de catering y un salón de bodas durante un par de veranos en la universidad. Así que tengo una buena cantidad de historias interesantes sobre bodas, déjame contarte algunas. Esta no es una historia loca, de hecho, es todo lo contrario. Era la boda de una pareja que se conoció en Alcohólicos Anónimos. Así que decidieron hacer una celebración completamente libre de alcohol. La boda comenzó alrededor de las 5 de la tarde y para las 8:30 ya casi todos se habían ido. Si te soy sincero, alrededor del 75% de los invitados se estaban escabullendo a un bar cercano para tomarse unas copas. Los novios estaban decepcionados, así que decidieron cerrar el evento por la noche. Sinceramente, me dio mucha pena por ellos. En otra boda, el padre distante de la novia apareció de repente para ver la ceremonia. A pesar de que causó un gran revuelo, la familia y los demás invitados pudieron mantenerlo alejado, así que logró irse sin que la novia y el novio supieran de su presencia. Pero, sorpresa, regresó unas horas más tarde, ya en plena recepción. Para ese momento, la gente ya estaba bebiendo y algunos de los padrinos no estaban dispuestos a dejarlo entrar, y se armó una pelea. Vuelos de puños, la novia llorando, y tuvimos que llamar a la policía. Fue un verdadero caos, pero la verdad es que habría sido un excelente material para televisión. En otra ocasión, el novio fue atrapado engañando a la novia con otra invitada, menos de una hora después de casarse. La novia entró en su vestidor y, por supuesto, salió furiosa a informar a su familia sobre lo que estaba pasando. Mientras tanto, el novio y la invitada desaparecieron como perros que se esconden, con la cola entre las patas. No tengo idea de a dónde se fueron, pero los últimos que los vieron, estaban caminando por un costado de la carretera, lejos del lugar. Lo peor para mí de esa situación fue que todavía tuvimos que presentar la cuenta al padre de la novia por el espacio, la comida, el alcohol, etc. Él estaba, claro, furiosísimo y solo murmuraba cómo iba a recuperar cada centavo del novio por todo el lío que había causado. Y luego estaba la boda con temática de Star Wars, increíble. Caminaron por el pasillo al ritmo del Imperial March, lo que me pareció una elección bastante extraña, pero tengo que admitir que era un grupo muy divertido. Bailaron, mantuvieron la temática y pusieron música de cantina durante la cena, haciendo montones de referencias durante toda la noche. Una experiencia única. Un novio en otra boda tuvo una reacción alérgica a la comida servida un poco antes. Comenzó a tener dificultades para respirar, así que apuraron la ceremonia, tomaron algunas fotos y saltaron directo a cortar el pastel solo para captar esos momentos. Cuando llegó la ambulancia, el novio necesitó una traqueotomía en el camino al hospital. Tenían planeado volar al día siguiente para su luna de miel. Pero, como puedes imaginar, eso no pudo suceder. La recepción continuó, pero la energía estaba completamente apagada, con algunos invitados dando actualizaciones a medida que las escuchaban. La comida que causó la reacción fue servida por el lugar, y los demandaron. No sé cuánto fue la compensación, pero se llegó a un acuerdo judicial, así que imagino que la novia y el novio lograron recuperarse económicamente. Esas son algunas de las mejores historias que tengo, pero tengo más si la gente disfruta de escuchar estos relatos. La verdad es que siempre pasa algo interesante en las bodas. Un amigo nuestro se estaba casando en un hermoso rincón al aire libre en Nueva Orleans, cuando un huracán categoría 4 comenzaba a acercarse ominosamente. Desde un principio, mi percepción sobre la elección del lugar me hacía dudar. Celebrar en una plantación me evocaba una sensación de desasosiego, casi como contraer matrimonio en un lugar que cargaba con un pasado doloroso. Sin embargo, mi esposo insistió. Era un amigo de la universidad, alguien con quien compartía una estrecha amistad, aunque, curiosamente, nunca fueron más allá. A medida que el huracán se aproximaba, la noche anterior se emitió una alerta que indicaba que debía evacuarnos de inmediato para no quedar atrapados. En ese momento asentí con determinación, apoyando mi pie en la puerta, y exclamé: «No, los dioses nos están enviando un mensaje, debemos salir ahora». Así que nos pusimos en contacto con la novia para informarle que lamentablemente debíamos abandonar la zona. Le explicamos que contábamos con un EPAP y que podríamos enfrentar serios problemas de salud si no había electricidad.
La mayoría de los invitados tomaron la misma decisión que nosotros, al igual que el fotógrafo y la empresa de catering. Sin embargo, la novia se negó a cancelar, lo cual resultó en un acto de notable egoísmo, poniendo en riesgo al sacerdote y al personal de la plantación. La ceremonia se llevó a cabo en el interior de una casa de plantación angosta mientras el huracán arremetía contra las ventanas, y el único sustento que tenían era el pastel que había sido entregado el día anterior. 2 coches quedaron atrapados en medio del agua estancada. En un intento por mostrar resiliencia, la novia publicó en Facebook: "Sobrevivimos a esta tormenta, podemos superar cualquier cosa". Sin embargo, el matrimonio ya estaba destinado al fracaso. Eventualmente, descubrimos que el novio había estado engañando a la novia durante meses con una amiga suya, poco tiempo después de que le propusiera matrimonio. Su relación se desmoronó y se separaron en menos de un año, así que, amigos, tienen mi consejo: eviten celebrar una boda en una plantación. No deseen atraer esa energía negativa, sobre todo en una región donde el vudú se entrelaza con la cultura de manera tan real y palpable. En una boda donde estaba oficiando, justo cuando la novia y el novio se dieron un beso, me preparaba para presentarlos como el nuevo señor y señora, cuando, de repente, una de las damas de honor se desmaya y cae al suelo, con el vestido levantado y el hilo dental al aire para que todos lo vean. Los recién casados ni siquiera se inmutaron, solo rodaron los ojos y casi ni la miraron. Era un montaje. Ellos sabían que ella iba a hacer algo para llamar la atención, y esto fue lo que eligió. Terminamos la ceremonia con ella tirada en el suelo. En una boda que debería haber sido un día de ensueño. Había una novia tímida, casi virginal, y un novio que no podía estar más desubicado. Durante la recepción, mientras hacían su recorrido por las mesas, el novio, con una copa en mano y un tono burlón, se ponía a gritar: "Las rosas son rojas, las violetas son azules, hoy nos emborrachamos y esta noche". Ya saben, mientras miraba a su novia con una sonrisa fuera de lugar. Imagínate la incomodidad en ese lugar. La novia, sonrojada y claramente angustiada, intentaba esconderse detrás de su vestido blanco que ella misma había confeccionado. Sin embargo, la noche no se detendría allí. Todo se tornó caótico cuando una discusión estalló en la pista de baile. Los hombres de la fiesta de bodas comenzaron a intercambiar golpes. La situación se volvió alarmante. La confrontación pronto se trasladó al estacionamiento, con los ecos de los gritos y los ruidos que resonaban a lo lejos. Al final tuvieron que llamar a la policía, y para cuando llegaron ya había ojos amoratados y labios hinchados por doquier. Y ahí estaba ella, la novia horrorizada, inmóvil en medio de la pista, con un charco rojo manchando el dobladillo de su hermoso vestido blanco. Era un momento que jamás hubiera imaginado que viviría en su gran día. ¿Cómo se podría llegar a esto? Lo que comenzó como una celebración se transformó en un recordatorio de que, a veces, las cosas no salen como uno espera. No fue la peor experiencia del mundo, pero en mi propia boda llovió de una manera tan violenta que, mientras los invitados caminaban desde sus coches hacia la iglesia, ni un solo paraguas pudo protegerlos de empaparse por completo. Estoy hablando de que salieron chorreando. Para colmo, un rayo impactó y dejó a la iglesia sin electricidad, así que los micrófonos y el sistema de audio no funcionaron. No podías escuchar ni una palabra de lo que decía el pastor o cualquier otra persona. Además, la iglesia no tenía aire acondicionado y era pleno verano, con un 100% de humedad. Mi hermana, que era la dama de honor, se desmayó en el altar, tanto por el calor como por tener las rodillas bloqueadas. No bloquees tus rodillas. Por suerte, mi tío la atrapó justo a tiempo y ella se recuperó rápido, pero bueno, la ceremonia continuó. Eventualmente salió el sol durante la recepción aún con esa locura de humedad. Todos bebieron hasta que acabaron con el alcohol del lugar, y mi esposo y yo seguimos felices y casados 15 años después. Era una boda en la playa, de esas que prometen ser un cuento de hadas. Se decía que la pareja había gastado más de $100.000 en todo, y todo estaba planeado al aire libre. Pero, curiosamente, no tenían un plan de contingencia para el clima, y, ¿adivinan qué? Terminó lloviendo, pero de una manera increíblemente... La verdad es que no hubiera sido tan malo si la novia hubiera llegado a tiempo. Pero tuvimos que esperar casi 30 minutos. Mientras tanto, solo podíamos ver cómo el cielo se oscurecía más y más. Y justo cuando el grupo de la boda salió, el cielo decidió abrirse y caer el agua a cántaros. Ya la situación era un poco incómoda porque, detrás del altar, había un feo barco de carga oxidado acercándose a la orilla. Además, había gente a los lados de la ceremonia disfrutando de la playa, como si nada de esto fuera con ellos. Pero bueno, una vez que todos nos empapamos, la recepción se volvió bastante divertida.
La gente comenzó a olvidarse de cómo lucía y a olvidar el olor a mojado, y se soltaron secuencias. Al final, la risa tomó el control y esa fue la clave para levantar el ánimo de todos, el verdadero espíritu de la fiesta. Cuando era niño, mordí un bitter ball recién salido de la freidora. Estaba tan caliente que, al sentir cómo me quemaba la boca, lo solté de un tirón. Y adivinen a dónde fue a parar, sobre el vestido de la novia. En ese momento no pude evitarlo. Vi la mancha y empecé a llorar. La novia, que era una verdadera campeona, me consoló al instante. Agarró una parte del vestido, la dobló sobre la mancha y lo hizo con una tranquilidad que me dejó boquiabierto, como si nada hubiera pasado. Esa mujer es el tipo de persona en la que realmente quiero convertirme. Hace poco asistí a una boda en una pista de go-karts que es administrada por una familia. Las promesas de amor se intercambiaron junto a un hermoso estanque, y todo parecía ir bien. La recepción comenzó y empezaron a servir hamburguesas desde un pequeño bar de snacks de los go-karts. Me sorprendió mucho verlo porque sabía que la mamá de la novia había trabajado todo el verano como camarera en un restaurante local, sin pagar nada. Solo para que el restaurante se hiciera cargo del catering del evento. Así que imaginarme a toda la familia lanzando hamburguesas por la ventana fue un shock. Decidí ir a McDonald's que estaba a la vuelta porque, seamos sinceros, nunca me han gustado sus hamburguesas y además los de allí estaban batallando para atender a tanta gente. Regresé alrededor de una hora después, pero cuando volví, había una atmósfera extraña en el aire. Pensé que era porque la mamá de la novia se había sentido estafada con el acuerdo de la cena, y todos estaban un poco desconcertados. La gente seguía festejando, pero algo no andaba bien en el grupo principal. No veía mucho a la novia y al novio. Si aparecían, nunca estaban juntos y siempre cerca de sus respectivos grupos. Y bueno, resulta que el novio había sorprendido a la novia con el mejor amigo. Llevaban meses saliendo a escondidas. Me dio una pena enorme por la mamá de la novia. Era la segunda boda que pagaba por su hija, y encima se había dejado estafar. Y para que su hija terminara portándose así, el matrimonio duró menos que una de las muchas jornadas que trabajó sin recibir nada a cambio para pagarla. Fue una boda diferente, justo en medio de la pandemia. La novia y el novio tenían 2 hijas que, unos días antes del gran evento, se enfermaron con norovirus. Imagina el estrés de esos días previos. Tras la ceremonia, me acerqué a felicitar a la madre de la novia y, para mi sorpresa, la encontré pálida y sudorosa. Me confesó que había estado vomitando desde la noche anterior. ¡Qué horror! La situación se volvió aún más complicada. Durante la recepción, el novio salía y entraba, luchando contra las náuseas. A los 2 días de la boda, yo me sentía como si estuviera al borde del abismo. Mi pareja y yo tuvimos que turnarnos para vomitar. Fue una verdadera pesadilla. Lo peor de todo es que la novia perdió a muchos amigos a causa de esto. Resulta que no informó a nadie sobre los contagios y las consecuencias fueron devastadoras. Recuerdo a un invitado que, después de vomitar, se acercó a ella y le dijo que era su responsabilidad avisar a los demás. La respuesta de la novia fue completamente inesperada. Le dijo que, suck a dick. Esa misma persona tuvo que postergar su tratamiento de quimioterapia porque quedó incapacitada durante días. ¿Pero te imaginas el pobre personal de la boda? Aún pienso en ellos. Todo un caos que nadie debería haber experimentado en un día que debería haber sido de celebración. La falta de comunicación se volvió un desastre para todos. Era supervisor en mi trabajo y solo tenía 2 compañeros a mi cargo. Uno de ellos me había invitado a su boda. Sabía que la ceremonia iba a ser pequeña pero costosa, así que decidí solo asistir a la recepción. Cuando llegué, me encontré con una escena increíble. La sala estaba vacía. Resulta que los padres de la novia habían estado en contra del matrimonio, pero pretendieron aceptar la situación. No compraron los anillos, mantuvieron a los hijos alejados de la ceremonia y además mintieron diciendo que habían reservado el lugar, contratado la decoración y el catering. Pero cuando llegué, solo encontré a la familia de la novia, que estaba furiosa. La situación era un caos total. Habían pedido pollo y sacado unas mesas a última hora, haciendo una reserva del lugar en el último minuto. Y cuando finalmente llegó el novio con la novia, sus hermanos intentaron pegarle. En resumen, fue un auténtico fiasco.